Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Es el primer programa del mes de abril. Tal como prometiera, los temas los quiero reorganizar, recuperar. Pero antes debo de dar dos pésames a dos buenos amigos que han pasado por el trance duro y doloroso de perder dos hijos, respectivamente. Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, José del Castillo Sabiñón, senador por Barahona, ambos buenos amigos y sus familias han tenido que soportar la prueba dolorosa de la pérdida de un hijo aquí, otro hijo en Houston, el de Pacheco en Houston, el de José del Castillo en Barahona. Expresarle mi más sentido pésame a ambos y a sus familias y desear que el Señor reciba en su seno a esos dos jóvenes desgraciadamente desaparecidos ya. Mi sentido pésame y que descansen en paz sus hijos y los padres y familiares afectados por esas tragedias logren la resignación cristiana en un corto tiempo. Es muy dolorosa la prueba y el dolor muy hondo. Bien, las guerras me siguen llegando las informaciones de ellas, las existentes y las por abrirse, por empezar. Y en verdad, todo me da pesar. Las pocas veces que he pensado en la paz, cuando han aparecido algunos signos de que la paz es inminente, confieso que a corto plazo ya vuelvo al desencanto y al pesar. Rusia y Ucrania se entendía que ya eso estaba para iniciar conversaciones. Después del atentado terrorista en Moscú, Rusia endureció los ataques, el convencimiento de que Rusia no puede ser vencida por Ucrania, pero no es Ucrania, es Occidente, que mantiene activo y vivo el interés de la guerra, proveyendo armamento, y Rusia es Rusia. Ya el presidente Putin pasó las pruebas eleccionarias, tiene un apoyo de control de años, y eso puede degenerar en algo más grave. Alemania está entrando en una fase de preocupación porque entiende que debe de rearmarse, aumentar y reorganizar sus ejércitos como una manera de participar en OTAN, pero con otra energía, con más presencia, más importancia. Japón, de su parte,
en un proceso abierto, claro y acelerado de rearme, ya alejado de su vocación pacifista que fuera consagrada en la Constitución, en su Constitución, después de la gran tragedia de Hiroshima y Nagasaki y la rendición en la Segunda Guerra Mundial. China, como siempre, impasible, serena, pero constante en sus propósitos. Taiwán. Ahora, por cierto, vi los detalles. Parece que el terremoto produjo más baja de lo que al principio se anunciara. Pero la cuestión que pueda surgir en el estrecho, los incidentes que pueden llevar a una confrontación armada no están lejanos. Pero ahora nos acercamos un poquito más al abismo de una catástrofe ya no regional ni focal entre dos estados, ¿no? Como Ucrania, como la guerra de Israel frente a Hamás en Gaza, sino Israel e Irán. Israel hizo un ataque en Siria, en el consulado o en un edificio aledaño. Y en el ataque murieron 2 generales importantísimos de Irán, encargados de lo que un cuerpo que ellos llaman los Quds, que es el que hace todas las operaciones en el exterior de terrorismo, hay que decirlo claramente. Hezbollah en Líbano, Hamás en Palestina, no son más que brazos armados de Irán. Irán anunciando represalias, Israel preparándose, su pueblo abasteciéndose de alimentos, de cosas, porque entienden que la venganza, la represalia de Irán se puede producir en un ataque. Si Israel llega al convencimiento que el ataque es devastador, de proyectiles, no creo que cabezas nucleares, porque parece que todavía no la tienen. Parece. Podría Israel, que sí las tiene, producir cualquier espanto en su defensa. En definitiva, las guerras a escala mundial parecen casi como preparatorias. Ahí está el Mar Rojo, que es un paso del comercio mundial. Y pueden producirse cosas que acarreen el ingreso de gente de estados más importantes y se generalice los conflictos. En la región tenemos una ley del Congreso de Venezuela, acaba de declarar el Esequibo, la parte de Guyana, que es 2/3 partes de su territorio, como un estado de Venezuela, un estado más. Han surgido las tensiones, Guyana se ha espantado, ha hecho la queja internacional, que eso es un atentado, que incluso la Corte Internacional de Justicia el año pasado había dictado un fallo donde advertía a Venezuela que debía de suprimir la presencia militar en frontera, que podían surgir incidentes peores. Guyana dice, no, están acumulando ejércitos en la frontera porque están preparando un ataque, una toma de la capital
hacerse cargo de eso como Estado de Venezuela. Maduro de su parte dice, no, lo que hay es que el Comando Sur de Estados Unidos tiene bases secretas en Guyana. Pero Guyana es ya, no una potencia, pero sí ya es petrolera. Dicen que encontraron en las exploraciones correspondientes gran cantidad de petróleo en perspectiva, en proyección. Y eso claramente indica que aumenta los peligros y los riesgos de la guerra. Porque ya se está discutiendo no sobre un pantano estéril, inútil, no. Debajo hay petróleo. Puede haber guerra. Ay Dios. Y, naturalmente, Cuba dando manifestaciones de inquietud, de protesta. La gente en Cuba está viéndose en las fílmicas que aparecen y en las informaciones que aparecen, muy activa, muy rebelde en las calles. Se están dando manifestaciones que no tenía mucho tiempo que no se veían. Es un tipo de régimen fuerte de 60 años. Pero las perspectivas son de que puede haber cambios radicales y trastornos en Cuba, que es clave para que la región arda, pueda arder. Rusia, sus tropas en Nicaragua, entrenando a los ejércitos nicaragüenses. Vaya uno a saber qué puede haber ahí. Y nosotros, desde luego, esperando el 19 de mayo, en un proceso deslucido, un proceso realmente lamentable, porque tenemos un problema nacional tan grave, tan peligroso, que todo cuanto se produzca aquí en la cuestión de poder, buscar poder, retener poder, pasa a un segundo plano. La realidad es que la cuestión haitiana, misteriosa, llena de sombras y de violencia, de crímenes, a cargo de las pandillas criminales, la población despavorida, desmovilizándose, pero el peligro de que se convierta en hordas, sur, norte, etcétera, y se derrame sobre nosotros, estamos nosotros ya comprometidos en una resistencia obligatoria, que tiene que ser, quieras o no, por medios violentos. Porque ya de por sí tenemos dentro cerca de 2 millones, tal vez más de 2 millones. Pero aquello ha sido insidioso, silencioso, por años. El gobierno de Danilo Medina se encargó de hacerle la alfombra roja. Bueno, lo llamaba desde Palacio, vengan, que aquí se está mejor. El gobierno de Danilo Medina vendió la República. Entonces, la resistencia que nosotros pudiéramos hacer, no pudiéramos, tenemos que hacer, nos va a comprometer la paz y a arrimar peligros delicadísimos sobre nuestra propia soberanía. Porque tal como hemos dicho desde hace mucho tiempo, es un plan, es un programa,
es un diseño. Eso que está ocurriendo en Haití, no vayan ustedes a pensar que eso es desorden por desorden. No, no, no. Eso tiene detrás designios de potencias. Potencias que quieren producir hechos allá sin tomar ningún tipo de consideración en cuanto nos está afectando y nos puede afectar ese desastre, ese cataclismo que la ONU, que ha propiciado en gran modo ese cataclismo, lo exhibe y dice, ha ocurrido un cataclismo. No, no, es su cataclismo, es su obra. Ustedes pasaron 13 años con fuerzas multinacionales allá. Sabían que el eje de la economía y de todo el control del empresariado y de los políticos tenían un poder invisible, pero cierto y duro, la droga del mundo. Convirtieron y permitieron que se mantuviera el almacén de droga del mundo mayor. Destruyeron el Estado. Y cuando se produjeron los hechos más espantosos, entre ellos el magnicidio, que era la manera de decapitar aquel Estado y crear el vacío de poder que está ahora ofreciendo todos los mensajes de peligros letales para nosotros. Pandillas criminales dominando el territorio en un 80%, intentando tomar el palacio, ya tenían el de justicia, ya incendiaron, la cárcel mayor, creo que atacaron la Biblioteca Nacional, cerradas las universidades, cerradas las escuelas, es decir, un caos total. Eso es dirigido. Eso es dirigido. Jamaica, el CARICOM se inquieta y nombra 9 personas, dicen que son académicos y gente distinguida, de saber, de conocimiento, haitianos de la diáspora. Cada fuerza política, 8 o 9, esos fueron designados. Ya se fueron 2, los sustituyeron, pero no se acaban de organizar. En el momento que esto se graba, viernes en la mañana, todavía no se ha podido sentar en la silla de alfileres el que va a presidir el Consejo Presidencial. ¿Por qué? Guy Philippe dice, yo tengo que estar ahí en el Consejo Presidencial y dirigirlo, el primero. Guy Philippe fue el convicto condenado por lavado de activos y colaboración con la mafia mundial a 17 años. Sí, a media condena se le liberó, se le trajo, se le quitó todo tipo de impedimento judicial porque tenía algunos cargos residuales allí. Sí. Hemos visto al sujeto con la banda presidencial de allí, sí. Y Barbecue, por otro lado, el jefe de pandilla, diciendo, no. Aquí la comunidad internacional no tiene que informar en detalle qué es lo que se va a hacer. Los otros que parece que han dicho, no podemos ir, porque no vamos a estar seguros. Si ellos controlan, tienen las armas, la población está despavorida, ¿a quiénes que vamos a gobernar? Kenia. Kenia dice, no,
No, esa es una aventura riesgosa. Kenia, que había dado su aprobación para venir, había pedido 250 millones de dólares para sus 1,000 policías que iba a enviar. Después su presidente dice, no son 1,000 policías, hay que mandar 4,000 soldados, porque eso es muy serio lo que hay allá como peligro. Pero el vacío. Entonces ni se asienta el gobierno para comenzar a organizar la transición, si es que eso es posible, cosa que muchos dudamos. Eso es un caos sangriento sin nombre, fruto y resultado de un crimen internacional gravísimo contra ese pueblo y contra el nuestro. Hay demasiados intereses perversos, tenebrosos, comenzando por el narco-estado, que está ahí, porque se nos ha tocado. La única cosa que no corre peligro de perderse en Haití, en medio de ese descontrol terrible, de toda esa matanza, miles de homicidios, asesinatos, violaciones, es la cocaína. Eso no se toca. Ustedes han oído hablar de que se advirtió desde satélite o los aviones espías o los drones, cargamentos de cocaína en Haití detenidos. No. Las pandillas saben, porque las pandillas son, en gran modo, instrumentos del narco. Lo más seguro que hay es la cocaína. Ni el Palacio de Gobierno, ni el Palacio de... Nada está seguro. La cocaína sí. ¡Qué panorama! ¡Qué panorama, Dios mío! Es decir, cuando digo nosotros aquí pendientes de mayo, estoy respirando por la herida, porque mis esfuerzos fueron, yo diría, exhaustivos. Llegué a creer que posible la unidad nacional, pero una unidad nacional no de palabras o palabrejas, no, montada sobre convicciones, sobre una solidaridad sólida, un peligro común con una resistencia común. No, eso me ha dañado espiritualmente, me ha hecho daño. Yo estoy atento a el próximo episodio, y no es una serie de Netflix esto. Este es el horror, esto es una galería de espantos. ¿Qué puede venir ahora? El canal Río 20 horas, fotografías importantísimas, regocijo, deleite y aprobación de algunos sectores de la República Dominicana. Aprovechando la exhibición del río como una muestra de poder. ¿De quién? ¿Del Estado haitiano? No existe. ¿De las pandillas? Existen. ¿Del narcotráfico mundial? Existen las mafias, todas las grandes, incluyendo las europeas, que tienen bajo control allí. En ese desorden hay un control a cargo del Estado invisible, que es el poder de la droga. Esa es la realidad. ¿Qué puede venir? ¿Qué atractivo podemos nosotros tener para ese Estado invisible? Puertos que evidentemente ellos han usado a mansalva.
Pero no es lo mismo pasar los furgones, pasarlo por frontera, que poderlo ejercer desde aquí. Ellos tratan de ver de qué modo pueden ampliar su poder y su espacio territorial en la isla, Haití y República Dominicana. Para eso tienen la necesidad de desestabilizar el gobierno actual, que tiene la paradoja de que su cabeza, el presidente, ha estado muy definido, muy seriamente comprometido. No me cabe la menor duda. Pero tiene en su estructura sectores y personajes importantes, libres pensadores, a los cuales no les ha impresionado la posición del presidente, que es el jefe de la política exterior, conforme al mandato constitucional, jefe exclusivo. Hay gente de poder que tiene sus posiciones y de una manera u otra se suman, que es la parte más dolorosa para mí, a las actitudes de las organizaciones de oposición, especialmente la Fuerza del Pueblo, que ha terminado por coincidir complacidamente con las posiciones peores contra nosotros. El problema del canal puso a prueba las definiciones. Y por desgracia yo confieso, así lo digo en mi pregunta de este miércoles. La titulé Emociones fuertes en un sagrado tiempo. Escribí esa pregunta el Viernes Santo, la mayor parte, y al otro día, Sábado Santo, la terminé. Muy alusiva en el principio a la fecha, al tiempo de la Semana Mayor, que siempre conmueve y me mueve a respeto y reverencia, pero con un ingrediente político, declaraciones de un hombre tan importante del país, Leonel Fernández. El día Jueves Santo dio unas declaraciones desastrosas que evidentemente están llenando de júbilo los círculos todavía que quedan de prensa en Haití, y lo están casi proclamando como una especie de héroe nacional de Haití, porque la importancia de él, un hombre que ha sido 3 veces presidente de la República, con un apoyo sobre el 50% de su población, que sembró tanta esperanza, ilusión en el pueblo, de que se estaba produciendo un fenómeno regenerador. Cuando se separaron, desgraciadamente, un partido que tuvo un prócer en su fundación y que quedó como una estructura de poder creciente, pero ocurrió lo peor. La cúpula, los niveles superiores, corrompidos, metidos en la idea de permanecer contra viento y marea. Y ya vimos lo que pasó en el 20, cómo fue la experiencia, lo traumático que eso resultó, el robo de aquella convención que fue vulgar dentro del Partido de Liberación Dominicana a este hombre importante, que es Leonel Fernández. Es decir, estamos teniendo menguas sensibilísimas de nuestras energías, que se hubieran podido coordinar en forma brillante ante el mundo
Podemos estar en desacuerdo en todo con el gobierno, menos en eso. En eso estamos juntos. Óigame, un gesto de ese tipo, que fue mi ilusión, fracasada, una vez más. La posición nuestra frente al mundo fuera de un valor interesante, en capacidad de mover dentro del juego de las potencias, no juego, dentro de la lucha que tienen las potencias sobre el área, aquí China especialmente, apretara su posición con el arma del veto en Consejo de Seguridad que tiene, con la compañía de Rusia, que también es muy importante. Y eso nos hubiese quizás propiciado un momento. Vamos a ocupar Haití, todos. Vamos a organizar un fideicomiso. Las potencias, las 5, China, Rusia, Estados Unidos, Canadá y Francia. Vamos a tratar de ver cómo recuperamos ese estado perdido. No podemos seguir asesinando su población. Además, estamos corroyendo y colocando en grietas peligrosas al estado vecino, que está unido y se va a defender. Históricamente tiene muestras de que es capaz de defenderse, no solo con su ejército que está situado en frontera, bien dispuesto, sino con su pueblo. Pero es una catástrofe, porque aquí hay 400 y tantos establecimientos ya que son pequeños municipios haitianos. Entonces se puede generalizar una contienda de toda la isla. No, eso es un desorden. Vamos al fideicomiso. Ese Estado pequeño está bien organizado, ha organizado sus instituciones con sus luces y sombras, como en todas partes del mundo. Pero hay que respetarlo. No. Voces nuestras fundamentales, coincidiendo con los planes. No, lo que hay que hacer es un reparto equitativo del agua. ¿Equitativo cómo? ¿Mitad por mitad? No. Lo que hay que... El carácter equitativo del reparto del río transfronterizo está contemplado en el Tratado de 1929, previo consenso técnico cuando se haga el análisis del territorio que recorre el río, donde nace, el espacio corto del río, donde cambia de nombre de Dajabón a la Masacre, y recibirán con equidad cada quien el agua que le corresponde. No. Dijo Barrico, nosotros vamos a terminar el canal y a tomar todo el agua que necesitemos. Y se vio corriendo por el canal. Ahora se puede pasar a pie por el canal, porque la vigía le contuvo. Y esa fuerza, ese forcejeo es pernicioso. Ha creado en una forma u otra cierta aura de inseguridad. Y se dice, las posiciones no son sinceras, acuerdan un asunto y a puertas cerradas hacen otra. ¿Cómo es? El muro lo están haciendo, la valla la están haciendo a puertas cerradas.
y las deportaciones de ilegales. Pero dice Amnistía Internacional que son brutales, masivas y brutales, porque esa es una de las entidades que sirven de pantalla para que la ONU haga sus bajezas, la cueva de trampa que yo llamo. Ahí he visto que le han contestado distintos sectores. Me agradó mucho ver que el Instituto Duartiano se incorporó a la protesta. Era su deber, porque saben los que dirigen al Instituto Duartiano lo que hay debajo de esas acusaciones. Es preparando el ambiente para poder hacer cualquier cosa aquí y decir, bueno, eso era un desorden, masacrando a otro pueblo, imagínense. Entonces contienen a este pueblo que va desesperado por la matanza, que tienen sus propias pandillas criminales, y los reciben a tiros, y hay tanques, y hay aviones. Hoy, ¿qué puede hacer un Estado amenazado de desaparecer por aplastamiento, por suplantación de su población? Es decir, la situación es muy difícil y el momento es extremadamente sensible. Yo le digo a mis hijos, ya a mis 93 años, miren, yo he pasado muchas experiencias en la vida, de crisis nuestras, pero yo nunca había visto una más peligrosa, más preocupante que esta. Porque en esta lo que se está jugando, lo que está de por medio, es nuestra propia existencia. Podemos desaparecer. Ese trabajo innoble y sañoso de la comunidad internacional perversa, los organismos que la representan, los intereses y el egoísmo de las potencias disputándose, una porque no quieren y les resulta indeseable la migración hacia sus territorios, las otras porque se están implantando en la región con sus inversiones, sus rutas de seda, puertos gigantescos en Perú, carreteras transoceánicas, es decir, las rutas. En el medio estamos nosotros. ¿Y cuál es la suerte nuestra? ¿Cómo va a ser? De manera que mi espíritu crítico, mi actitud de desengaño con la actividad política nuestra, para mí yo no tenía recuerdo de una parecida y he pasado por muchas crisis, desencantos. Para mí el mayor en el orden personal, porque yo he dicho muchas veces, mi amistad personal yo no la mudo en camiones, en furgones de la noche a la mañana. Yo soy amigo personal de muchos años, como lo fui de su madre, de Leonel Fernández. Lo acompañé en sus gobiernos, lo vi de cerca. Supe de sus triunfos y lo vi muy bien, incluso le llegué a decir, la última vez que él fue a mi casa, hará cosa de 6 meses, usted ha sido 3 veces presidente, no me gusta que la garata electorera esta lo atraiga, no, trascienda, asuma la causa nacional. Hay que pensar en el plano histórico. Me faltó decirle lo que yo le dije a Balaguer siempre. Yo no sigo al presidente Balaguer. Yo sigo al Balaguer Historia. Cuando yo estaba en las luchas social agrarias, luchando con leyes
que modificaban drásticamente el régimen de tenencia de tierra. Algo que llegó a decir una eminencia mundial, Jackson Scholl, de Chile, en una conferencia: el hecho solo de aprobar las leyes, aprobarlas, es un hecho revolucionario de altísimo significado. Imagínense lo que era intentar aplicarla, como se aplicó en los terrenos arroceros, bajo regadío, limitando la propiedad, como se hizo con el propio latifundio. Yo le decía, no, a mí el Balaguer, presidente, no me interesa. Y así fue. Le serví en Comisión Nacional de Desarrollo, honorífico. Presidencia de la refinería de petróleo, honorífico. Secretario de Estado, rango de secretario de Estado para aplicación de la ley de recuperación de terrenos del Estado y terrenos baldíos. Sí, luché hasta lo indecible. Debo decir, 1,000 pesos de sueldo, como todos los demás compañeros de otras comisiones. Y ahí había gente importante. Bueno, la simple mención que se haga de Freddy Prestor Castillo. Todos sus amigos de Balaguer ganaban 1,000 pesos al mes para acompañarlo en esa enorme gesta de justicia social agraria. Les decía, en esa última oportunidad que me visitara el presidente Fernández a mi casa, me dijo, en ningún caso yo voy a pactar con Danilo Medina y esa gente. Porque yo le dije, mire, usted tuvo una frase luminosa cuando se perdió en el 2000. Usted dijo, perdimos, siendo usted presidente y Danilo candidato, porque nos olvidamos por qué ganamos. Se refería al Frente Patriótico, la falta de Balaguer, que se logró y la iniciativa fue nuestra, fue en principio y al principio mía, sin jactancia. Señalando a Leonel Fernández en una conferencia el 15 de agosto de 1995 en el Hotel Lina como el candidato ideal para eso que vendría. Después ustedes vieron el camino malo, el camino bueno, Don Juan y Joaquín Balaguer levantando las manos de este joven. ¿Cómo puede caer en el error, en el extravío de volver hacia atrás y desilusionar al país, a su propia gente, sus cuadros de abajo, sus bases sociales y políticas? ¿Cuál es el ejemplo que están recibiendo? Eso es un desgaste de la nación, una disipación penosa de energía. Eso debió de haberse vencido, no permitir que se presentara como fenómeno entre nosotros. Pero siempre están el oportunismo, los grupos, el logrerismo, el patrimonialismo, la gente que entiende que en política se puede todo. ¿Dónde está lo mío? ¿Qué es esto? Por eso yo quiero cumplir en estos minutos últimos algo que dije, que prometí. Tenemos en el Distrito Nacional 2 candidaturas que para nosotros, y hablo para los seguidores de la respuesta, son muy interesantes, vitales. Vinicio
Vinicito, como le llaman, y Priyanka Rodríguez. Senador el primero, candidata a diputada la segunda. Son dos exponentes magníficos que merecen que ustedes, en la hora de votar, voten por ellos. Alguien me decía, pero es que ustedes son como medio, qué sé yo, fantasiosos. Más o menos fue lo que me quiso decir. Pero ahora me decía la persona que me decía eso en la cara. Ahora es que me doy cuenta de que usted tenía razón. Necesitan tribuna, necesitan participación en los poderes públicos, voces serias, enérgicas, lúcidas. Ya la tuvimos. 2 diputados, Pelegrín, Castillo Semán, José Ricardo Taveras Blanco. 22 proyectos de leyes, actitudes y resoluciones dignísimas. El papel, me confesaba a mí un viejo amigo que ya desapareció siendo diputado del Partido de la Liberación Dominicana. Esos dos de ustedes, Fuerza Nacional Progresista, valen más que todos los bloques que se formen aquí. Y eso es lo que me decía el amigo de lo fantasioso. Eso es lo que usted está persiguiendo, sí, claro. Tenemos en el Parlacén la posibilidad de Jesús Batista Suriel, también excelente, pero la que está compitiendo en votos, Vinicito y Priyanka, han ido a debates. Ustedes lo han podido ver y oír. Tienen la calidad, tienen el nivel, todas las condiciones para cumplir su misión. ¿Por qué es necesario que ustedes consideren eso? Porque muchas veces uno tiene que admitir que el pueblo nuestro tiene algo de niño. A veces parece un niño. No un adolescente, no un niño en la inocencia. Se organizan los grupos, llegan a poder, hacen lo que les dé la gana, lo saquean y después se reúnen y se forman mansos y cimarrones y vuelve a la votación. Y el pueblo, así está bien, va y vota. No identifican esa gente nuestra por qué el voto. Yo les digo a mis amigos, hermanos y compatriotas dominicanos, todos, no solo hablo para el distrito, hablo para mis campos, hablo para la otra dimensión de mi vida. En el discurso nacional relativo a la defensa del Estado-Nación nuestra, no admitan medias tintas ni tibiezas. Con la patria se está o no se está. Todo lo que sea rejuego de palabras y cosas es un engaño. Es una modalidad de la traición. Por eso yo he escrito incluso los crímenes por comisión y crímenes por omisión. Es decir, ustedes, hay una cantidad de hechos calificados como crímenes por acción. Pero hay hechos producidos por inacción. Omiten los medios de defensa.
Los omiten en los momentos cruciales, en los momentos en que el pueblo más necesita la defensa. Están pisando el terreno vidrioso de la traición. Hay que ser consecuente hasta la muerte con la patria nuestra. Y yo tengo la seguridad de que esos dos exponentes, candidatos que tenemos, una en la Cámara de Diputados, que confieso, la oí en el debate, y tuve una satisfacción enorme por la forma en que maneja los aspectos relativos a valores como la familia, las cuestiones estas tan turbadoras que andan por ahí, agendas extranjeras tratando de terminar de disolvernos, llevarnos al bacanal, sin principios, sin valores, de espalda al Señor, que es lo peor. Una joven como Priyanka Rodríguez en la Cámara de Diputados sería una voz a oír. Eso es muy importante. De Vinicito, yo diría ya, no necesita mucha presentación. Yo mismo lo he estado viendo en su evolución y para mí un expositor magnífico, sereno, fuerte, muy bien articulado y sobre todo no es tanto esto que lo tiene, sino que le sobra. Por eso yo dije en los últimos programas antes del 19 de mayo, tendré que reservarle a la Fuerza Nacional Progresista un espacio para pedir el voto por nuestros candidatos. Bien, señores y señoras, amigos y amigas, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal a las 11 de la mañana de domingo, canales 33 de Claro, 3 del cable, en nuestra versión central. 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, 7 de la mañana de lunes, canales 52 y 22, 52 de Claro, 22 del cable, Teleimpacto, que a partir de las 12 del mediodía estaremos en YouTube. Y agradecer una vez más a todos los amigos de los canales del interior del país que me hacen saber que reproducen la respuesta en los momentos en que les es dable hacerlo. Muchas gracias. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.